cuando escuchábamos a don Pedro Mir y a don Juan Bosch hablar de sus recuerdos mutuos, uno decía, ay, que ellos son mayores. Don Fidias Aristi Payano y yo tenemos ahí como 18 minutos recordando cosas y todavía estamos hablando ya como personas públicas, pero si comenzamos a recordar aquellos pasillos de la Universidad Nacional, Pedro Enrique Ureña, todos los amigos de entonces, que ya no son los mismos, pero de alguna manera nos encontramos en la esquina del deber. Sí, y me preocupa que nos estamos olvidando de nosotros mismos. Fuimos una última gran generación. Yo lo creo, pero tenemos que decirnoslo, Fidia. Sí, fíjate, no, pero yo tengo más de un año detrás de ti. Por lo 2 años. Pero usted lo está diciendo al país. Es que siempre vivió enamorado de mí, eso es lo que le está diciendo. Bueno, es entendible, es entendible. Buen gusto. Exactamente. Tengo buen gusto. Mira, cuando propuse su nombre aquí, yo dije, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de patria, vamos a hablar de política, vamos a hablar de religión. Pero resulta que también Fidias tiene una condición que ya se ha perdido en otros dominicanos, que él ha podido servir en distintas administraciones, en todas las administraciones, y tus devaneos políticos de la primera juventud abarcaron todo el espectro. Bosch, Balaguer, el comunismo, después también la religión te cercó, pero tú has tenido una hoja de desempeño público que yo sigo reivindicándolo. Ahora que se va Milton Ray Guevara, que a mí siempre me dicen, ¿y por qué tú tienes que decir que él era vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y que fue senador y que fue embajador? Sí, para desmontar lo que han creado los puros de esta sociedad, diciendo que si uno tiene afiliación partidista no sirve para nada. Fidias, ahora tienes un reto distinto, y es que yo creo que te vas a examinar porque estás postulado para acceder al Tribunal Constitucional. Aquí hemos tenido ese tema. Sí. Y yo dije, falta Fidias. Qué gran reto, ¿Qué tú piensas de ese atrevimiento? ¿Te sientes confiado? ¿Crees que el país puede apostar a que el Consejo Nacional de la Magistratura te va a valorar después que hablemos de patria? Después hablaremos de patria. Adelante. Muchas gracias. Nunca tan bien acompañado como lo estoy en esta hermosísima e inolvidable tarde junto a ti, Carmencita, y Carolina. Gracias, maestro. Gracias por invitarme. Gracias del alma. Quiero, antes de dar respuesta, darte un dato. Yo conozco el marxismo por ser cristiano. Claro. Por la iglesia. Es decir, para mí eran dos aspectos que tenían una confluencia, sobre todo en aquellos años tan tormentosos que nos tocó vivir para construir lo que hemos avanzado innegablemente, aún con muchas precariedades que aún existen. Yo considero que el Tribunal Constitucional tiene hoy más que nunca el deber de coadyuvar en esa lucha que nosotros sostuvimos desde nuestros primeros años de vida. Y que ya cuando están las escarchas del tiempo, las señales de los años sobre mi cabeza, pienso que ir al Tribunal Constitucional es una oportunidad que, si Dios lo permite, puede hacer que desde allí yo rinda un servicio, como siempre creo que lo he hecho en otras instituciones. Como bien tú has señalado, he elaborado con los últimos 4 o 5 gobiernos. Puedo decir sin jactancia
que lo he hecho de la mejor manera posible y sin dañar y sin dañarme. Y que nunca a la mesa de mi hogar ha ido un alimento ensangrentado o que ha sido el fruto de sustraer el sudor de un obrero. No creo que tenga nada de qué arrepentirme. En la gestión pública la he hecho con responsabilidad. Eventualmente en el Tribunal Constitucional sería la continuidad de esto, ya desde una vertiente, como te he dicho, de fortaleza a la institucionalidad dominicana. Yo creo que algo que hay que resaltar es que los jóvenes de 20, 30 años quizás no saben valorar suficientemente lo que hoy tenemos, porque no pasaron lo que nosotros pasamos. Nosotros sí tenemos el deber de acrecentar lo obtenido. La Constitución vigente es un producto histórico que se ha ganado el país dominicano con sangre y sacrificio. Debe ser enriquecido ese valor que ha tenido el pueblo dominicano y sobre todo, el Tribunal Constitucional tiene por delante, a mi humilde parecer, el escudriñar en los principios implícitos constitucionales, en aquellos principios no escritos, pero que son de ejecución ineludible, para que tengamos un país mejor. No es posible que la Constitución sea pura y simplemente un instrumento de exhibición internacional. No basta. Cuando nosotros éramos estudiantes, el primer día de docencia se nos decía que las fuentes del derecho eran la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Sí. Esas eran las 4 fuentes del derecho. Hoy hay una fuente supra, que es la Constitución, que tiene la virtud de ser transversal, a todas las ramas del derecho. Inclusive nosotros pasamos de una sociedad normativa a una sociedad que debe ser aún más constitucionalizada. Nosotros nos formamos en un positivismo jurídico que tiene que ser ampliado, inclusive en la interpretación misma de la Constitución. ¿Por qué Hans Kelsen, según se dice, no aceptó formar parte del Tribunal de Nuremberg? Porque dijo, a eso que se está juzgando, actuaron cumpliendo la ley, siendo asesinos. Sí. Pero la ley, y él fue honesto como positivista, pero fue infernal en cuanto a no entender esos valores supralegales, intrínsecos a la dignidad humana. Cuando Moisés sale con el pueblo hebreo de Egipto, ¿cuántos se van con él? Un 25% de la población.
Y ese 25% se les reveló en el desierto, porque decían aquí no comemos, y con el faraón siendo esclavo comíamos. Claro, mejor debiste habernos dejado allá. Mejor debiste dejarnos allá. Sí, pero Moisés le dijo, aquí tenemos libertad, aquí tenemos lo que allí no teníamos, dignidad. Y eso es el gran desafío que tiene la sociedad dominicana. Ser dirigida desde los distintos estamentos por quien es capaz de ceder el manjar antes que su dignidad. Don Fides, yo quisiera aprovechar y hacerle una pregunta, porque estamos en un momento bastante interesante ahora en República Dominicana. Viene un proceso electoral y hay mucha gente que se está postulando a puestos, mucha gente joven incluso, y por primera vez. Sobre todo a nivel local, puestos a regidor, a alcalde, pero quizás no tienen conciencia, incluso a propósito de eso que usted plantea, del nivel de responsabilidad que implica eso. Entonces, quisiera aprovechar su sapiencia en esos temas municipales, precisamente para que nos ilumine o nos oriente sobre cuál es el rol del gobierno municipal, el compromiso del gobierno municipal. Sí, le toca un rol de primer orden en la institucionalidad del país y en el fortalecimiento democrático. El gobierno local es el más cercano a la población, para empezar. Pero, además... A veces parecen como de postalitas, a veces no hacen como que nada. No lo saben. No se enteran. Es que lo que tenemos en la generalidad de los casos, perdónenme las excepciones, son buscadores de empleo. Ay, padre. Son buscadores de empleo. Yo les digo a ustedes que si yo no tuviera esta edad, yo no estuviera aspirando al Tribunal Constitucional. Yo no con eso no quiero decir que los que son más jóvenes que yo no tengan igual o más derecho. Pero yo creo que hay una oportunidad hermosísima para el ejercicio de la profesión. Mira, eso que usted ha dicho, porque tú lo ves así, pero él sabe decir las cosas. Él sabe indignarse. Yo lo he visto en la escuela del Ministerio Público, recuérdese. Mira lo que pasa. Y parece como si nos hubieran estado escuchando hablar a nosotros, no en el aire. Ahí hay todo un parlamento acerca de la juventud y que ya nosotros estamos, todo eso que dicen y todo lo que insultan. Y algo más. Y yo reivindico o señalo que usted puede valorar, a pesar de que es un hombre joven aún. Gracias. No se ría, don Bienchi, porque usted estuvo cerca de Joaquín Balaguer, sí, de Juan Bosch, sí, de Fernández, de Danilo Medina, sí, y ahora de Luis Abinader. Eso puede ser un problema o puede ser una virtud. Sin embargo, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura es lo que importa ahora mismo. Y es cierto que es una composición diferente a las anteriores. Usted me mencionaba a una persona cuando teníamos la reunión previa, y yo recuerdo cuando era parte, por ser presidente del Senado, del Consejo Nacional de la Magistratura, y la verdad que ahora hay menos personas que conozcan de leyes en el Consejo, pero y uno puede pensar que hay más inclinación por lo que diga el presidente o por lo que... Sin embargo, para ese grupo, que es lo que importa porque no es elección popular, Fidias es conocido. Aquí hablábamos con otros magistrados aspirantes y algunos decían, bueno, quien tiene carrera judicial no necesita usar palanca o no necesita usar influencia. Usted es presentado por quién, y ahí dicen, Fidias es de los dominicanistas, no deje de hablarle de eso, no, lo dijimos en la introducción, que vamos a hablar sobre eso. Claro. ¿Quién lo presenta? O si usted confía en su historia de vida para optar por una de las vacantes. Bueno,
claro que tengo plena confianza en que puedo hacer un servicio honesto. He servido a esos gobiernos a que haces alusión, sin nunca hipotecar mi dignidad. Ellos pueden dar testimonio de esto que te digo. Ninguno de esos exmandatarios a quienes les guardo muchísimo respeto pueden decir que recibí alguna vez una amonestación, ni público ni en privado, de parte de ellos. Que nunca en mis gestiones tuve un problema de conflictividad de bienes o de afectos o de devolución de petición de cheques, ni nada, porque yo presidí también el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, sí, en situaciones muy difíciles. Muy difíciles. Y vamos a hablar del SEA también. Primero vamos a ponerle la alfombra para el tribunal, pero bien, vamos a hablar del SEA. Bueno, perfecto. Y entonces, nunca jamás hipotequé esos principios primigenios y fundamentales de mi vida. Yo sigo, claro, con la evolución que se exige en la formación y la vida misma. Sigo creyendo en una sociedad justa, que no hemos alcanzado. Por ella luché y por ellas seguiré luchando. Y a eso iré, a luchar, precisamente. ¿Quién lo presenta al tribunal? Ahí voy. Me presenta la Iglesia Evangélica Dominicana. Pero la Iglesia Evangélica Dominicana, fundada en enero de 1921, en la que me bauticé, de la cual formo parte, me recomienda el Instituto Duartiano también, y me recomienda el Ateneo Dominicano, que fue fundado en 1871. Es decir, yo creo que me recomiendan 3 entidades que tienen mucho más valor que yo, un historial mucho más hermoso de servicio que yo mismo, que yo les doy las gracias por las expresiones vertidas por ellas en la recomendación, en la presentación de mi persona, que siempre he tratado. A mí, yo soy una persona difícil de ver en un restaurante, eso es verdad. Primero porque me gusta mucho la comida de la casa. Se nota. Mire, tenemos grandes afectos usted y yo en el Instituto Duartiano. Sí. Grandes afectos. Imperecederos. Sí, y se mantienen con el mismo cariño. Cuando hablamos del Instituto Duartiano y cuando ahí insisten, dile que el país está perdido. No, pero vamos a recuperarlo. Claro que sí, hay esperanzas. Hay esperanzas. Que usted claro no se va a atrever a hablar de lo que ha pasado en la frontera porque usted está trabajando con... No, es que el tipo de funciones como las que Fidias ha desempeñado, no es trabajar con, sino servir al Estado administrado por diferentes mandatarios. Trabajar por y para la paz. Claro. Sí. ¿Qué pasó con lo del SEA? Dicen algunos que usted no se atrevió a poner la garra suficiente y que dijo, no, hombre, resuelvan ustedes con un fideicomiso. ¿Qué es eso? Explíquele a Carolina. Bueno, el fideicomiso es, a nuestro entender, lo único que puede evitar
que el Consejo Estatal del Azúcar, no obstante la actual gestión y las buenas intenciones que pueda tener esta y cualquiera que lo sustituya, es lo único, a nuestro entender, que puede evitar que se continúe saqueando la riqueza que constituye el Consejo Estatal del Azúcar, como se ha hecho. Pero el SEA no fue eliminado con esta gestión. Hay un proyecto, y precisamente fue uno de los elementos a valorar por nosotros. ¿Dónde irían esos bienes? Irían a bienes nacionales. Por si usted no lo sabe, Fidias Aristi Payano preside la comisión de valoración de los bienes y de todo lo que tiene el SEA. Formo parte. Exacto. Sí, y ya presentaron el informe. Sí, presentamos la recomendación al presidente, pero además, fíjese, cuando nosotros nos formamos académicamente, no existía la figura del fideicomiso de manera normativa, porque esto viene desde Roma. Además, el testamento es un fideicomiso, pero es en el gobierno del 2011, es en el año 2011 que se hace la primera ley, la 189-11. Cuando el presidente Danilo Medina hizo 6 fideicomisos públicos. Sin embargo, cuando el presidente Abinader hace el primer fideicomiso público, el doctor Leonel Fernández cuestionó en el sentido de que la ley del 11 que él había promulgado no establecía el fideicomiso público, sino solamente el fideicomiso privado. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el presidente Abinader? El 17 de marzo del 2023, antes de ayer, promulga una ley que permite el fideicomiso público. Es decir, es poner los bienes del SEA que no han sido sustraídos, en su mayoría, otros han sido bien adquiridos. Eso no podemos tampoco generalizarlo. Es poner esos bienes a que sean administrados por un elemento, una institución confiable. Porque fe de confianza. Uh-huh, claro. Es confiar esos bienes. Pero no solo confiar que esos bienes que van a ingresar, porque el SEA tiene miles de millones en acreencias contractuales, pero además tiene terrenos todavía y miles de tareas. Pero las distintas administraciones han dispuesto de esos bienes como si fuera un patrimonio privado. En una forma vergonzosa, en una forma para que exista un ministerio público prácticamente solo para el SEA. ¿Y hay tanto terreno aquí, don Fidias? Sí. ¿Por qué? Por lo siguiente, el SEA es la Corporación Azucarera Dominicana de Trujillo, de 12 ingenios de Trujillo. El SEA no tiene título de propiedad. Los títulos de propiedad están a nombre de esos ingenios. Entonces, el consejo pasan al Consejo de Estado los bienes de Trujillo. Pasan al Estado los bienes de Trujillo por decisión del Consejo de Estado, presidido a la sazón por el doctor Balaguer. Pero es mediante la ley 7 del año 66 que se forma el Consejo Estatal del Azúcar. Luego viene el proceso de privatización del doctor Leonel Fernández, que yo he dicho que ojalá hubiese existido una ley de fideicomiso que hubiese sido aplicable a los bienes de Corde,
Porque fíjate, el fideicomiso... Pero es que yo sigo sin entender. Para muchas personas el SEA había desaparecido como institución. No, fue aprobado en primera lectura. ¿Y quién está administrando ese desastre, como usted dice? Bueno, el mismo administrador de Bienes Nacionales, el doctor Ramón Burgos, y es honorífico director del SEA. Pero están detenidas las ventas y las donaciones. Naturalmente. Fíjense una cosa, Carolina y Carmen. A raíz de aquel suceso trágico, sangriento en la cabina de San Pedro de Macorís, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 26816, mediante el cual prohibía toda permuta, traspaso, cesión, toda operación que implicara que los bienes del SEA pasaran a otras manos. Sin embargo, alguien tuvo la ocurrencia de poner una comilla, después de todo esto que les he dicho, poner una comilla y escribir, salvo disposición expresa del Poder Ejecutivo. Es decir, negar, claro que el titular es prohíben enajenar los bienes del SEA. Sin embargo, si yo quiero... Y ustedes saben cuántas enajenaciones se produjeron después de ese decreto impeditivo. 1.500. Ay, Dios de los cielos. 1.500. Pero eso tiene que aval. Bueno, nosotros estamos pidiendo, al ver eso, apenas hace una semana, porque fíjate que el decreto que nos designa dice que hasta el 2016, pero nos vamos a los deberes implícitos. Uno no puede tampoco salir de ahí con un acto de irresponsabilidad. Nosotros estamos solicitando a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo que nos haga saber si esos 1.500 tuvieron la anuencia, porque si tuvieron la anuencia, cumple con lo que dice, con la malicia de aquel decreto. Pero fíjense, además de la creación del fideicomiso, es decir, de que los bienes, las acreencias del SEA sean administrados por una fiduciaria que haga entrega al Estado Dominicano de esos bienes que por ley, porque el fideicomiso tiene pero expropiando a los que tienen... No. Sin expropiación. No, sin expropiación. Lo que puede haber es revisiones. Pero en principio, evitar las expropiaciones porque hay avalúo. Mira, yo me encontré en un caso. ¿Dónde se encuentran todos esos terrenos? Bueno, esos inmuebles, esos bienes. En el país completo. En el país entero. En Montellano, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. En el país completo. Ustedes se imaginan ¿Y qué usufructo se le está dando a esos terrenos, por ejemplo? Bueno, están en manos desconocidas. Pero están siendo invadidos. ¿Qué? No, ya lo fueron muchos. Otros no. Muchos no. Pero, por ejemplo, esa circunvalación que se hizo en el gobierno del presidente Medina le dio un valor inmenso a esos terrenos. Esos terrenos valen hoy quizás decenas de veces de lo que valía antes. Ahora bien, para terminar la idea, no solo va a las arcas del Estado el resultado de esas acreencias, sino que esos fondos tienen necesariamente que ser destinados para obras de desarrollo social.
Ese informe, están preguntándonos, ¿ese informe es público? ¿No es una manera de dilatar una decisión que tendría que tomar el Poder Ejecutivo? Dice, hay muchas personas con influencia política que usufructúan esos terrenos. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero eso es un fenómeno irretroactivo. Son personas que lo tienen, que algunos lo han adquirido, algunos tienen sus títulos. Todos sabemos la fortaleza que significa la titularidad en el sistema registral nuestro. Y en estas circunstancias, ¿hay garantía de que esos títulos realmente sean 100% valederos? Bueno, porque como está la cosa. Fíjate, eso forma parte del proceso de revisión. Ah, ok. Ahora bien, es un trabajo enorme. Sí, porque como está la cosa. Por eso es que decidimos el fideicomiso. ¿Por qué? Y no fue eludir la responsabilidad. No, jamás. Fue encomendar esa responsabilidad a quien puede disponer del personal humano no corrompido para hacer ese tipo de labor y hacer entrega entonces al Estado para obras de infraestructura, obras prioritarias. Pero ¿qué sucede? Así como hemos tenido esos casos alarmantes, tenemos un sinnúmero de ex cañeros, de ex trabajadores de ingenio, que se metieron en pedacitos de tierra para vivir cerca del ingenio. Y nosotros hemos sugerido al Poder Ejecutivo que todas aquellas porciones de terreno inferiores a 500 metros y que hayan hecho el abono que se estila, se ha estilado del 35% del valor del inmueble, sean exentos, que sean reivindicados, que sean donados en favor de esas pequeñas porciones. Nos piden, sobre todo personas ligadas a la comunicación, que dónde está el informe, o si primero ustedes se lo van a entregar al presidente de la República y después será público, y quiénes componen la comisión. La comisión la preside un hombre muy honorable, que es Enriquillo Reyes, abogado de Bonao. Forma parte también el director honorífico del CEA, una abogada del CEA, forma parte el señor Cuqui Torres, una persona de reconocidísima solvencia moral también, el director de mensura catastral, el licenciado Fabio Herrera, y el diputado Víctor Sánchez de la provincia de Azua. Somos 8. ¿Y quién les habla? Que de una manera u otra me he convertido casi en vocero Sí. Mire, usted no puede irse de aquí sin mencionar entre todos los jefes de Estado con quien usted ha trabajado, sobre todo los históricos, Balaguer, Juan Bosch. ¿Cuál es el que usted considera que marcó la historia dominicana? Los dos, uno más que otro, y después en los sucesores, que ya son otros, tienen otro talante. Yo soy un gran admirador, sigo siendo un gran admirador del profesor Juan Bosch. Reconozco las virtudes excepcionales como estadista del presidente Balaguer, y creo que los demás tienen grandes méritos, pero muy a distancia. Yo sí creo que el país perdió mucho de no tener a José Francisco Peña Gómez entre
ese grupo que tú has hecho mención, yo creo que el país hubiese ganado mucho con José Francisco Peña Gómez también como presidente de la República. Bueno, Fidias, fueron tantos temas picados, sí, porque quisimos primero trazar la ruta del Tribunal Constitucional, sí, pero ese informe del CEA podría ser contundente, pero lo que no me gusta es que se va a dilatar la decisión. Bueno, esperamos que no. Nosotros hemos cumplido con entregarle al presidente, ya está en manos de él ese documento, que es una recomendación que entendemos sana, prudente, necesaria y, modestia aparte, valiente, porque lo más normal en nuestro medio es que se procuren fuentes de abastecimiento político. Me gustó esa forma. Sí, fuentes de abastecimiento político. Desde el Estado mismo. Y nosotros lo que estamos es precisamente recomendando evitar eso. Y esperamos en Dios que el presidente Abinader así lo entienda y así lo haga. Eso lleva un proceso. El proceso es la emisión de un decreto y someter al Congreso Nacional la ley para luego ser debidamente promulgada. Ya usted estará en el Tribunal Constitucional y usted recuerda aquel meeting del acuerdo de Santiago. Sí, recuerdo. Eso hay que contárselo a los nietos porque sí, ya eso. Sí. Y era el compromiso de venir. Las horas que pasamos en 1,5 metros. Exacto, pero nosotros bajo el fuego intenso que venía de los disparos. Qué bueno tener testigos para que no digan que uno es fantasioso. Sí. Tú recuerdas que de ahí salimos para la iglesia. Por eso cuando usted mencionó la evangélica del 1921, lo recordé. Bueno, y entonces allí te fue a buscar tu hermanita. Exacto, preocupadísima. Sí, preocupadísima. No hemos perdido la memoria. Fíjate. No. Pero ya llegó el gobierno que estábamos esperando, el de la tarde. Muchísimas gracias, Fidias. Gracias. Cuántos recuerdos realmente. Gracias a ustedes. Un honor.